Vamos a hablar de un dato que preocupa y entristece. Argentina alcanzó el mayor número de suicidios de su historia. Esto es un informe que revela el Hospital Moyano, que asegura que en 2025 registró un récord histórico de suicidios. Se contabilizaron más de 5.000 casos, la cifra más alta desde que existen registros oficiales. Por eso con la licenciada Edith Monjau decidimos hablar de esto, pero encarando desde el lado de entender esta problemática y de asistir desde el lugar de que cada uno ocupa en la vida de los familiares, amigos que estén atravesando alguna situación difícil. Bienvenida, como siempre, la licenciada Edith Monjau al aire. ¿Cómo estás, Edith? Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos. Sí, tremendo este tema, lo que acabas de denunciar con respecto a este dato estadístico. Realmente es la cuarta causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años. Es una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Realmente es algo tremendo pensar que hay más personas que mueren por su propia voluntad que los que mueren por guerras y homicidios. Por eso es bueno que nosotros, tal como vos dijiste, podamos considerarlo desde un lugar donde podamos ser un apoyo para alguien que esté cerca nuestro, ¿no? Creo que fundamentalmente tenemos que tratar de entender qué es el suicidio, ¿no? El suicidio es un pasaje de un profundo sufrimiento en el cual lo urgente es salir de ese estado de una vez por todas. Es como que la persona se encuentra en un callejón sin salida. O sea, el objetivo que tiene esa persona está teniendo un sufrimiento tan superlativo, tan tremendo en su vida, que se siente acorralado en un callejón sin salida de dolor. El objetivo próximo que tiene es superar esa angustia de una manera rápida. Por eso se produce el pasaje al acto, ¿no? Claro, dolor tan intenso, angustia tan intensa que ya no se soporta y querer no vivirlo más, ¿no? Exactamente. Es una angustia que lleva a pensar, a dejar de pensar. ¿Por qué? Porque el desenlace se produce cuando ese deseo, esa angustia, me lleva a un deseo constante de querer morirme. La persona piensa que esa angustia se va a terminar con la muerte. Y ese deseo de morirse que la persona tiene pasa al deseo de autoeliminarse. Y ese deseo de autoeliminarse lo puede llevar a llevar al pasaje del acto suicida en sí, ¿no? Justo la aproximación a este extremo de considerar la muerte es lo que nutre la vivencia del pensamiento del suicida, y bueno, lo vuelve cada vez más firme, y el riesgo a la muerte es cada vez mayor. Sí. Así que bueno, es tremendo pensar que además de los intentos consumados, tenemos que considerar que hay 20 a 40 veces más intentos que no son consumados, que no llegan porque hay un familiar que intervino, porque la dosis no fue suficiente, porque alguien lo intervino en ese momento tan tremendo, ¿no? Es importante que nosotros pensemos que las edades más grandes y más vulnerables en esto es más de 70 años, o sea, y más hombres, mayor cantidad de hombres que mujeres, y también de 15 a 29, como dijimos antes, ¿no? Claro. Son dos picos crecientes actuales, la adolescencia, la juventud, sí, y la vejez. Sí. Bueno, dos pasos críticos en la vida, ¿no? Ajá, tal cual. Dos situaciones que corresponden
a diferentes situaciones de vida, ¿no? Son diferentes vivencias, porque en el caso, por ejemplo, en el caso de los adultos, lo que prima es la sensación de fracaso, a veces fracaso personal, o lo laboral, lo familiar, a veces el reproche social con respecto a algo que lo sume en desesperanza, la soledad, la red pobre en cuanto a apoyo social, que eso es fundamental. También los trastornos mentales, ¿no? Especialmente la depresión. Acá hay algo que tiene mucho que ver, que es la salud mental, porque tiene la salud todo mental que ver. nos permite diferentes recursos y diferentes opciones antes de tomar una medida tan drástica. A veces hay enfermedades crónicas que son incapacitantes o con mal pronóstico que llevan a las personas mayores a esta situación con la lógica de si igual me voy a morir, más vale lo provoco yo y me evito sufrimiento, ¿no? Sí. En estos casos lo que tiene la diferencia del suicidio del adulto es que lo planifican usando métodos más rápidos y más efectivos. Los adultos tienden a no fallar en esta situación. Ellos tienen la posibilidad de la forma que eligen, precipitación, ahorcamiento, atropello de un tren, armas de fuego, todas estas cosas hacen que, digamos, sea más efectivo el hecho, ¿no? Sí, o sea, dijimos que, bueno, que tiene que ver también con la salud mental, el estado de la salud aquí en nuestro país también, pero hay un dato que preocupa mucho, es la estadística, ¿no?, que informa el Hospital Moyano, y con tanta información que hoy se tiene, con tanta facilidad de acceso también, tal vez virtual, a un montón de cuestiones que podrían ayudar y tener herramientas para llevar adelante la educación emocional, digamos, ¿no? Como volver a reeducarnos. A pesar de todo, tenemos un alto riesgo de suicidio, ¿no? Entonces, se me ocurre pensar, más allá de la necesidad de la ley de salud mental, de que se aplique y del acompañamiento, creo que el que está más cercano también, no sé si es responsable, pero tal vez sí un actor fundamental, ¿no? ¿A qué te referís en el actor fundamental? En acompañar no o sí, en acompañar o en detectar algo que puede llevarme a pensar que no está bien y que por ahí necesita, si bien puede ser un apoyo, puede también ser algo terapéutico. Ese es el actor fundamental, el factor fundamental en ese proceso. ¿Por qué? Porque esto no se da de un día para el otro, Cris. O sea, hay un proceso interior que se va gestando en la persona. A veces tiene que ver con la negación de la vida, no tiene proyectos, a veces con la descalificación de sí mismo, o sea, tienen una autoestima muy baja y a veces esa sensación de que no tienen futuro les da un profundo deseo de no vivir. Por eso el acompañamiento, lo que vos estás diciendo, es un factor fundamental de detección de la situación. El que está al lado, el que está atento, puede detectar ciertos factores que son importantes a la hora de actuar. O sea, poder darnos cuenta que la persona tiene ciertas características como que su ánimo baja, por ejemplo, los papás, estar atentos a qué consumen los chicos en internet, porque eso muchas veces afecta a sus estados anímicos, ¿no? ¿Qué le pasa con el consumo de las redes? Porque si hay mayor interacción con las redes, en lo social, en las redes en sí, generalmente eso gravita en lo social. Si el chico se empieza a retraer en lo social, si muestra desinterés por la vida, o dice cosas como, ¿para qué vivir? ¿Para qué? A veces los chicos tiran esas preguntas que a veces los papás las minimizan, pero todos tenemos que estar atentos a esta situación que generalmente hay un mensaje
previo que le podría haber dado la oportunidad a los que están alrededor a poder hacer algo. Así que tenemos que estar atentos, porque la persona que sufre aislamiento, por ejemplo, o persistencia en las ideas negativas, que uno ve que siempre negatividad, no es cuestión de decir, qué negativo, siempre con la mala onda. No, tengo que estar atento. ¿Qué pasa con esa persistencia? Si la persona tiene dificultad para comer, dormir, para trabajar, si hay desesperanza en su mensaje, si hay un llanto incontrolable, si hay cambios de conductas repetitivas, tengo que tratar de proveer un espacio donde la persona pueda hablar y pueda decir cómo se siente. Hay un porcentaje altísimo de probabilidad de que la persona no consuma el acto si pudo hablar de cómo se siente. Porque claro, hay que encontrar el nexo que una, porque a veces en el tema de, por ejemplo, los adolescentes es muy difícil porque ellos no quieren comunicarse, realmente se cierran. Entonces, ¿cómo hacer como papá? Bueno, nosotros tenemos que buscar las estrategias que nosotros podamos usar más acorde a ellos. O sea, creo que cada hijo tiene sus características propias. Y no podemos decir a las personas que dicen a todos los hijos los crié igual, error, porque todos los hijos no son iguales. Nosotros podemos saber que hay cuestiones que de entrada no van a dar resultados si las meto, si voy por este lado. Pero tal vez hay un hijo que le podría hacer bien un abrazo sin palabras. Hay otro hijo que no lo toque porque lo rechazaría. Claro. Una palabra de decir, me gustaría charlar un rato con vos, ¿cómo estás? ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy acá. Porque aunque el chico capaz que lo rechace, ese mensaje de estoy acá para ayudarte, siempre vas a tener a una mamá, un papá, un hermano que te apoye, aunque uno le pareciera que no da gran resultado porque no hubo la posibilidad de un gran discurso, pero eso puede impactar en el corazón del que se está sintiendo sumamente solo y puede estar recibiendo ese apoyo como algo fundamental. O sea, la soledad es algo que es muy, muy grande, la que se crean a veces los chicos encerrándose, o muchas veces lo crea la incomprensión de los padres, que, digamos la verdad, en la adolescencia parece que son criticables en todo lo que hacen, y a veces nos abrumamos con todas las críticas de todo lo que hacen mal, y a veces no creamos un espacio de comunicación donde podamos ser un poquito más menos críticos y no tener una actitud, digamos, de una actitud crítica en cuanto a sus conductas, sino tal vez decir, quiero escuchar, a ver, ¿qué pensás vos con respecto a eso? Tu postura. Tal vez tenemos posturas distintas, quiero escuchar la tuya. ¿No? Eso también es muy sanador. Sí. Hay algo que buscar estrategias, bueno para destacar. Alguna va a funcionar. Nosotros asociamos la depresión como uno de los factores que tiene mucho que ver. No todos los casos de suicidio se dan por depresión. Nosotros sabemos que las drogas lo producen, también enfermedades mentales como la esquizofrenia. Pero ojo, a veces en las personas grandes confundimos deterioro cognitivo con depresión. Nosotros tenemos que saber que hay momentos donde el profesional tiene que intervenir y no son nosotros los que digamos, y sí, mira, ya está viejito, lo que tiene se está deteriorando, cuando en realidad si hay una enfermedad que el abuelo está cursando como una depresión, es un factor de riesgo, ¿no? También los abuelos cuentan con factores reales, como a veces son la pérdida de pareja o por separación o por un fallecimiento. A veces hay una realidad, el abandono de los hijos. A veces hay hijos que prefieren juntar dinero para que el padre esté en un lugar cómodo, pero después mucho
o poder sacarlo los fines de semana, sí, familia, a tomar sol, a un paseo, a merendar, o por lo menos turnarse para que el abuelo tenga visitas seguido, ¿no? Esa sensación de abandono es una situación realmente muy difícil de remontar por parte de los abuelos, ¿no? Esa sensación o a veces de que son una carga para los demás. Por eso es tan importante que en el discurso ellos sean valorados y muestren la alegría de poder estar con ellos y bueno, ayudar para que no haya aislamiento, ¿no es cierto? Realmente ese es un trabajo que, si bien el abuelo en la vida de la familia pareciera no tener un rol tan importante, creo que a lo largo de la vida han dado lo mejor por los hijos, por los nietos, y ahora en esta etapa creo que el hecho de estar atentos a sus estados anímicos sería muy favorable como preventivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, esto es una reflexión general para todos aquellos, ¿no?, que tienen hijos en la adolescencia, que tienen abuelos, padres en una etapa también crucial de la vida, y a todos aquellos que estén pasando por una situación difícil y que tal vez emocionalmente no tienen la capacidad para poder elaborar y para poder resolver, ¿no? Entonces nos queda la tarea de acompañar. Exactamente, nos queda la tarea de acompañar y de tratar de entender potencialmente que cualquier persona que está sufriendo puede ser una persona que elija esta opción como viable, porque a veces incluso piensan, si yo me quito la vida voy a dejar de molestar a la familia, o sea, no voy a ser una carga, no voy a estar siempre. Y bueno, el tema de la familia es un tema en todo esto que es muy importante. No podemos pensar a la persona que cometió el suicidio sin ver que la otra cara de la moneda es la familia, porque el impacto psicológico de la conducta suicida alcanza directa y dramáticamente a todos los familiares. Los familiares, esa familia queda destruida y es como que el dolor de la persona que se ha quitado la vida es parte, ellos continúan en vida, algo que no pudieron evitar, y muchas veces hay sentimientos muy duros como la culpa, porque es inevitable decir yo podría haber hecho esto, no podría haber hecho lo otro. Incluso hay casos que he escuchado en los cuales la conducta del desencadenante en suicidio tuvo que ver con una acción directa de alguien que le dijo no por esto, no, mejor lo otro. Eso es muy duro, porque ellos siguen implicados directamente en ese drama que va a seguir vivo dentro de la herida a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque además del dolor de la pérdida, muchas veces está esa vergüenza de que sienten como vergüenza de contar que el fallecimiento fue por causas de una decisión personal, ¿no? Entonces, es también la persona que ha sido víctima de la familia, de algo, también desgraciadamente ya ocurrió el mal, pero también necesita el apoyo y el cariño de por vida, porque es algo muy difícil de sobrellevar. Y tal vez que pensaba mientras hablabas que uno de los caminos posibles es también acercar hacia la fe, ¿no?, a esa persona que esté pasando por un mal momento. Por supuesto, todo lo que es fe, todo lo que es esperanza, nosotros sabemos que aún la ciencia, sin determinar si hay que tener fe en Dios o en tal camino, ser cristiano, acepta y demuestra que la fe es un factor fundamental para atravesar los momentos difíciles. Por eso mucha gente, yo he conocido casos de gente que estuvo pensando la posibilidad de suicidarse y alguien lo invitó a una iglesia, y no solo que encontró tal vez una experiencia con Cristo, con algo que cambió su vida, sino que encontró una familia
y gente, porque en las iglesias generalmente ese clima familiar que hace que se pongan alegres cuando alguien se acerca, que brindan cariño, brindan contención, eso es algo muy pero muy sanador. Así que la fe a la orden del día en cuanto a lo que podemos ayudar. Y si ustedes no están en una situación y no van a una iglesia, bueno, pueden decir, voy, pregunto algo, siempre tenemos un familiar, un amigo que va a una iglesia, invitamos a esa persona que la vemos medio bajoneada en la familia, y ¿por qué no abrirles el camino de la fe, que somos espíritu, alma y cuerpo? Y cuando se abre la ventana del espíritu, la cosa empieza a funcionar de otra manera en nuestra vida. Ahí está, y buscamos y encontramos el camino a un nuevo propósito. Ajá, tal cual. Vos dijiste una palabra clave, nuevo propósito. ¿Por qué? Porque generalmente la persona que está atravesando un momento difícil le cuesta darle sentido a la vida, porque no le encuentra el sentido a la vida, ¿no? Y nosotros tenemos que saber que a veces las frustraciones, que son grandes, tenemos que aprender a manejarlas. A veces nuestra historia de vida nos ha llevado a no saber enfrentar la frustración, a no desarrollar la tolerancia a la frustración, claro, y no pareciera que sí. todo nos derrumba, ¿no? Sí. Todo bueno, un camino también que más allá de que estemos bien, que no estemos pasando una depresión, todo un camino por aprender, ¿no? A cómo regulamos las emociones. Tal cual. Cuando nosotros hemos hablado tantas veces, Cris, del desarrollo de la inteligencia emocional, eso es un preventivo, que nosotros nos ocupemos de desarrollar nuestra emocionalidad, de saber que yo tengo que ejercitar. Sí, totalmente de acuerdo. Y probablemente a veces tenga que pedir ayuda, el hablarlo con un amigo, con un familiar, a veces decir, bueno, es una etapa en la que tengo que ir a hacer terapia. A veces no está mal que el terapeuta diga, estoy muy angustiado, para poder trabajar mejor, sería bueno que tal vez el psiquiatra te pueda dar algún tipo de medicación por un tiempito nada más, para que tu nivel de angustia baje y podamos trabajar más profundamente el proceso que estás atravesando. Todo eso es válido y preventivo. Todo eso es válido y preventivo. Así que no tenemos que evitarlo, sino por el contrario. Nosotros a veces tenemos que aceptar que tenemos cierta vulnerabilidad, y que uno a veces, hay gente que dice, pero ¿por qué yo tengo esta vulnerabilidad emocional? A veces esa vulnerabilidad es genética. O sea, a veces la mamá ha padecido un estrés muy grande durante el embarazo, y ha habido como un daño a nivel del sistema hipotálamo, y se llama, es medio difícil, hipotálamo hipoficiario córtico adrenal, que con el nombre va haciendo todo el recorrido, que hace que el feto sea un fenotipo vulnerable, y que, digamos, desgraciadamente, en su vida tiene una marcada tendencia a sufrir ansiedad o depresión. Entonces se ha comprobado que estos fenotipos vulnerables son personas que son vulnerables a lo largo de la vida. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que yo voy a terminar en el subsidio? No. Significa que tal vez voy a tener que ocuparme más de mi salud emocional, tal vez pidiendo ayuda más tempranamente y reconociendo que todo lo que me digan lo tengo que poner en práctica. Tengo que desarrollar una vida sana, con una buena alimentación, con una buena conexión con el mundo, con la iglesia, con el club, con mis amigos de años, de la infancia, y también tener un plan de vida saludable. Perdón. No, está bien. Bueno, un gran tema, ¿no? Para la reflexión y para tener una mirada más misericordiosa con el resto de la gente con el cual compartimos este mundo. Edith, te agradecemos mucho por tus palabras, te agradecemos por tu conocimiento y por, aceptar hablar de este tema tan importante que la verdad es preocupante.
preocupante, y nosotros tenemos que dejar de lado esos mitos que a veces dicen fue cobarde o fue un héroe. No, Sí. son personas que sufren y que podemos nosotros desde nuestro lugar aportar un granito de arena que puede ser mucho más que un granito de arena. Gracias, Cristina. Gracias a vos. Hasta el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Chao, chao. Seguimos en Segunda Mañana.